Hoy ponemos en valor la aportación de Antonio Quesada, fallecido hace 3 años, a la plástica gallega a raíz de la retrospectiva que se le dedica en el Teatro García Barbón. Es un excelente trabajo de la comisaria de la muestra, Teresa Cendón. Repasamos sus misteriosos y fascinantes paisajes y sus primeros años de creación, acompañados también por el crítico, académico, periodista y experto en su obra, Francisco Pablos. Bienvenidos a Espacio de Arte y muchísimas gracias por haber tenido la deferencia de venir tan lejos, que venís desde Vigo. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por invitarnos, por supuesto, y es un placer para alguien de Vigo, para cualquier gallego, venir a Santiago. Sí, todas las disculpas son buenas. Pues a nosotros hoy nos toca revisar vuestra tierra. ¿Por qué, Teresa, decides hoy revisar y poner en valor la obra de Antonio Quesada y al mismo tiempo promocionar los fondos tanto artísticos como documentales? Bueno, pues vamos a ver, Antonio hace exactamente 3 años que falleció, la última semana de enero cumplimos el 3er aniversario y considero que era un momento idóneo para poner en valor su obra. ¿Por qué? Porque Antonio siempre trabajó en colaboración con la familia. Todos sus proyectos los desarrolló con su familia participaba directamente en el montaje de las exposiciones, en cada uno de sus cuadros y tienen la memoria viva de lo que es la obra de Antonio. Guardan como un tesoro todos los documentos que tienen de Antonio. Es más, en su estudio, que está como él lo dejó, sigue estando la camisa con la que él pintaba, el magnetofón que él utilizaba. Entonces su viuda está viva, está muy lúcida y con una necesidad tremenda de trasladar todo ese conocimiento que Antonio les daba día a día. Yo creo que era el momento idóneo. Todas las personas que le tratamos y le conocimos sentíamos un sentimiento como de deuda, ese sentimiento de devolverle lo mucho que nos había dado, porque Antonio era un hombre muy especial. Por eso decidimos hacer la exposición. Y por eso estáis dos grandes amigos y el mayor experto en su obra, que es Francisco Pablos, pero ya has escrito muchos catálogos, sí, yo me he hecho, yo lo he tomado de la biblioteca, y otros muchos más. El arte debe generar pensamiento crítico, Pablos. ¿Cómo fue realmente tu primer encuentro con Antonio, ya alejadísimo? ¿Fue un flechazo? Pues fue, vamos, allá por los años 60 y pocos, cuando él vino a vivir a Vigo, concretamente. Yo en Zamora no lo conocí, sí conocí a Pedrero, su amigo, y el que le citó a pintar, pero yo a él no lo conocí ya en Vigo, que por cierto me gasté una broma, porque Antonio tenía, como todas las personas de gran talento, era muy tímido y muy decidido. Era tremendamente irónico y aparentemente eso, corto, pero después cuando se decía verdades como puños, era tremendo en ese aspecto. Lo sé muy bien en los comités de cultura de la Caja de Ahorros de Vigo, hoy desgraciadamente desaparecida, o en el patronato de Castelos, que fuimos muchos años los dos miembros. Bueno, pues concretamente un día saca de la cartera un recorte de prensa, y tal, a ver, léelo, a ver qué te parece. O sea, leerlo, pues, yo creo que está bien, da la impresión de, sí, pero que debe ser muy joven el crítico, porque modos tiene, pero está un poquito verde. Dice, es la pena que tú me hiciste hace unos años. Sí. Este personaje era Antonio. Sí, y hombre, digamos que esta sería la primera y la última. Sí. Cuando se hizo este libro, Raíces, concretamente, me pidió que si le dejaba hacer una antología de textos míos que había escrito sobre joven Antonio, para un libro bonito, bien editado, te hago un texto especial. Bueno, pues venís a cenar, y vino una noche a casa, y le tenía el texto preparado. Estaban las dos, los cuatro, estábamos sentados en el salón de casa, y las mujeres hablando entre ellas, son bastante amigas, y yo le leo el texto a Antonio, se me queda mirando con aquella mirada que tenía un poco de aguilucho que buscaba. ¿Qué, Antonio, qué te ha parecido? Porque me pareció que no le gustaba, que estaba un poco así como... Que no te dio un beso en la boca para que tu mujer y la mía no piensa que somos maricones. Así, vamos a continuar con su obra, muy amplia en el tiempo y muy variada, pero Teruca, te has centrado en sus paisajes, que son todo menos paisajes tomados de la realidad, porque en ellos sucede la fantasía, el ensueño, aun tomando la naturaleza como referente, pero pasa a ser otra cosa el paisaje. Sin duda que sí. Antonio
es un autodidacta, pero es un hombre en continua evolución, en toda su trayectoria. Sí es cierto, en sus primeros momentos, él era un paisajista, de alguna manera, por decirlo en un lenguaje coloquial, tradicional. Era un hombre mucho más realista. Y él fue evolucionando progresivamente. Antonio, en toda su trayectoria, tanto la artística como en su vida, él siempre buscó la libertad. Y cuando él iba quemando etapas, cuando completaba una, quería más. Cuando tenía el dominio de algo, no era un pintor que decía, bueno, ahora esto lo hago bien, voy a explotarlo comercialmente. No, lo dejaba y seguía avanzando y creando. Y efectivamente, Antonio no es un pintor, jamás pintó por fotografía, solo tiene uno o dos cuadros escasamente que él pintó sobre fotografía. Antonio era un apasionado de la naturaleza, observaba la naturaleza horas y horas. Era como si él estableciera un diálogo con la naturaleza. Pero incluso desde el punto de vista geológico, ¿no? Sí, porque me hablabas el otro día de lo tectónico. Sí. Bueno, vamos a ver, él era un apasionado de la vida y realmente a él le gustaba el mundo animal, el mundo vegetal, pero sobre todo el mineral. Para él no eran naturalezas muertas. O sea, a él una roca granítica imponente, a él lo sobrecogía. Y él era capaz de estar 2 horas contemplando esa roca, hasta... ¿Tú recuerdas los niños cuando hacen mundos con las nubes y que crean monstruos? Y yo creo que Antonio hacía exactamente lo mismo con la geología. El proceso erosivo, o sea, lo que es la creación del planeta, ¿no? de las montañas, eso a Antonio le apasionaba. Cómo se cristalizaban los minerales. Él hacía su colección de minerales, él siempre tenía un pico en el coche. Y tenía un pico en el coche y viajaban frecuentemente a zonas montañosas agrestes. Eso era lo que más le gustaba. Y él de repente paraba el coche y decía, un momentito, que podían ser 5 horas, con su familia, con 5 hijos en el coche esperándolo, y él estaba picando. Y al espectador le ayuda muchas veces a identificar determinados paisajes, porque hay Pablos, también hay una serie de paisajes que ya caen en la abstracción, pero gracias a determinados títulos, pues el espectador se da cuenta que es, al hilo de lo que comentaba Teruca, pues un paisaje, en este caso de caliza, cuando dice paisaje de caliza, por ese título que nos da pistas y nos ayuda a descubrir. Sí, lo elaboraba todo tanto. El último texto, no sé si está en el catálogo, ese último yo no lo he visto. Sí, en tu catálogo está, bueno, por favor, aquí en el de Teófilo, aquí en esta carpeta maravillosa está, por favor. Sí. Paisajes del alma, que no es mía, la frase es de don Miguel de Unamuno. Pero que es verdad. Tu crítica ver veía con los ojos, pero elaboraba mentalmente, constantemente, y al final era un poco como la vaca que rumia. Rumiaba y al final deglutía y entregaba la idea de lo que podía ser su paisaje, que no es la naturaleza, es lo que decía Zorín, la naturaleza vista a través de los ojos del artista. De manera que, ¿qué importa dónde? ¿Son Zamora, es Guadalajara o es el Monte del Alba? Es igual, él reinventaba la naturaleza con tal personalidad que cualquier cuadro de Antonio Quesada te podrá gustar o no su pintura, pero es absolutamente inconfundible. Hay otros pintores que se parecen entre sí, fulanito, pues tal. Antonio no se parece a nadie. Si acaso la primerísima etapa suya, cuando empezó a pintar en Zamora, podía parecerse a su, no digo maestro, sino al que más influyó, que es este pintor, Antonio Pedrero, que era muy amigo de él, magnífico pintor, un dibujante prodigioso, y hombre que tiene una de las casas más bellas que yo conozco en mi vida. Y que, como veíamos antes de la entrevista, Pedrero hace retrato. Antonio Quesada no hace retratos, pero sí Teruca aborda la figura femenina. Sí. Y antes te apasionabas, antes de la entrevista, cómo la aborda esa mujer, con un sentimiento también nos enseña la dureza de la situación económica del momento y de la vida de la mujer tan dura, sobre todo en los años 60. Sí, bueno, es que, vamos a ver, la pintura de Antonio es una pintura muy intelectual, muy reflexiva, emotiva, pero es una pintura que no deja nunca indiferente al que la observa. De alguna manera es sobrecogedora, pero tanto en el paisaje como en la figura. Y exactamente, o sea, las figuras de Antonio son unas figuras muy
muy especiales. Evidentemente los que le conocimos a Antonio y que le tratamos nos damos cuenta de que la figura femenina es siempre su amor de toda la vida. Su tema reiterativo. Sí, es que la influencia de su mujer ha sido tremenda en él. Aquella muchacha tímida, aquella chiquita zamorana, es un poco colegiala, a pesar de que se casó cuando tenía 17 años, 18 años. Bueno, con enfado de la familia de ella, lógicamente, pero tan joven y te vas a casar. Pues sí, mamá, me caso. Y se casó, claro, lógicamente. Y fue ella la que, si no recuerdo mal, fue ella la que dijo que volviese a su tierra. Sí. Vamos a ver, fue un amor a primera vista. Antonio llegó a Zamora, Fecita fue la primera mujer que vio y quedó prendado. O sea, yo siempre digo que Antonio es un orensano de corazón, realmente se hizo zamorano por amor. O sea, que es un poco castellano por eso. Y bueno, y hay paisajes castellanos que nos regala a todos. Porque tiene, sí, sin duda, tienes que pensar que Antonio, que se va a Zamora porque aprueba una oposición de Hacienda y se va a trabajar muy joven, un niño, un adolescente que siempre ha vivido en Galicia, en una Galicia verde, una Galicia interior, en Orense, con agua, con este paisaje que nosotros identificamos tan gallego. Para él tuvo que ser un impacto visual brutal, meterse en un tren y entrar en las tierras de Zamora, que es todo diferente. Antonio era un hombre muy sensible, muy observador. Yo reconozco a las personas cuando son sensibles o no, cómo describen el paisaje castellano. Una persona que te dice el paisaje castellano es aburridísimo, esa persona no es sensible. La persona que es capaz de apreciar la belleza del ocre, del adobe, del paisaje castellano, esa es una persona sensible. Perdona un momentito, Teruca lo aprecia tanto que incluso has querido en esta muestra desmontar el mito de los ocres de Quesada, porque, por ejemplo, como vemos en esta preciosa carpeta de Teófilo, los verdes existen y son, Pablos, unos verdes muy especiales. Y ese toque blanco o rojo en el medio, que es como una gema refulgente, y de repente en un ambiente envuelto, una sola nota de color. Bueno, es que la nota del color suficiente. Sí. Pues yo recuerdo ahora un título que es algo así como Paisaje con gaiteiros, y que nos ayuda a descubrir a ese pequeño gaiteiro porque casi cae en la abstracción. Es que yo lo dije en la presentación y siempre lo digo, siempre que alguien va a visitar la exposición que tenemos en Mico, siempre digo, esto es una exposición de doble vuelta. En la primera vuelta realmente te tienes que dejar impresionar por el color, por la composición, por esa obra tan maravillosa de Antonio, sin leer los títulos. Y en la segunda vuelta lee los títulos, porque te van a evocar cosas diferentes. Tú hablas de ese cuadro, pero todos y cada uno, cuando lees el título... Composiciones musicales, muchas veces. Sí. Hay un cuadro en la exposición la música tiene una importancia enorme. Él trabajaba, pintaba escuchando música siempre. Y además determinada música, no toda. Y no sé, por ejemplo, Stravinsky, que teóricamente es tan difícil de... Bueno, pues ese mundo abstracto, por lo menos no muy formalista, no hay imágenes, hay sensaciones. O como la explosión, la creación del mundo, claro, la génesis, pero también el final casi. Se trata de coger la naturaleza, quitarle todo lo que le sobra y dejarla simplemente en la idea, en el alma. A ver qué idea nos aporta el catedrático de arte, José Manuel García Iglesias, al que felicitamos porque recientemente le acaban de conceder la insignia de oro de la universidad. Felicidades, profesor. Muchas gracias, Fátima, por vuestra felicitación. En fin, yo soy de la casa y por lo tanto la agradezco y creo que es extensiva a toda la casa. Por supuesto, para mí es un estímulo más en el trabajo de cada día porque la vida es sobre todo futuro, no lo olvidemos. En cuanto a Quesada, Antonio Quesada, decir de él que es uno de los grandes, ha sido uno de los grandes paisajistas de la Galicia contemporánea. Es un autor que ha nacido en una familia de artistas, de muchos artistas en Orense, y a veces se dice que él ha sido autodidacta, pero es un autodidacta a medias porque la propia familia fue su escuela, una escuela que además compartía con otras formaciones externas dentro de lo que es la propia ciudad de Orense, porque no hay que olvidar que por allí estaban figuras como Otero Pedrallo, como Risco, como Blanco Amor, de los que evidentemente adquirió vuelos. En lo que se refiere a su manera de pintar, pues tiene muchas técnicas varias en su modo de hacer. Es, por ejemplo, un buen artista en el tema de la serigrafía.
Es un hombre que ha andado mundo por Europa adelante, ha andado mundo por España. Le ha gustado mucho la escuela castellana. A veces el greco se recuerda en algunos modos de ver suyos. Y es un hombre que yo definiría por su poética, por ser un artista que tiene una gran hondura en lo que nos cuenta y que lo hace de una manera siempre elegante. La elegancia es algo consustancial a lo que es el arte de Antonio Quesada, uno de los grandes paisajistas del arte barroco. Muchísimas gracias. A mí me gustaría decir, Fátima, si me lo permites, Antonio muy pocas veces comentaba las críticas que se hacían sobre él, igual que no le gustaba que se interpretaran sus cuadros, ni él hacía interpretaciones, pero en una ocasión Antonio alabó muchísimo una crítica que hizo García Iglesias de su obra y dijo algo así como que este hombre ha entendido lo que yo quiero comunicar. Que para Antonio era muy importante, porque Antonio realmente no es un hombre de influencias, él siempre dijo que él se dejaba influenciar por todo aquel que tenía algo que comunicar y que lo hacía con maestría. Para él la comunicación era muy importante y valoró mucho la crítica de García Iglesias. Y también García Iglesias apuntaba algo muy importante, la serigrafía en Antonio Quesada, y realmente lo podemos considerar como el introductor de la serigrafía en Galicia. ¿Hablamos con propiedad? Vamos a ver, absolutamente no, pero casi sí. Cuando todavía no tenía popularidad ninguna, hubo intentos de serigrafía y de linóleo, unas cosas en aquella escuela de Pontevedra, que Castelao colaboró y algún artista más, el cura, ¿cómo se llama aquel? Que hacía paisajes, Fonseca, Pintos Fonseca, sí, Pintos. Alguno más. Pero realmente a la época, digamos, moderna sí. La gran carpeta que hizo la serigrafía gallega, que está buscando en casa pero no lo encontré, el libro catálogo que yo le hice a la colección aquella, que luego se difundió bastante. Hay 2 piezas de Antonio preciosas, un poco el que le dijo a los demás cómo tenían que trabajar, porque había mucha gente que le había hecho en su vida una serigrafía. Eso lo hizo la familia Álvarez Blas, que concretamente Álvaro era el propietario de la carpeta. Y bueno, pero es que las serigrafías de Antonio no son las de los demás, son de una exquisitez. Hay una carpeta grande que yo tengo, pero... Sí. Bueno, pero nosotros, como no has traído la tuya, nosotros sí que hemos traído, no podía con ella. Sí que hemos traído el catálogo especial que ha editado Teófilo Ediciones, y Teruca es una maravilla, una novedad. Y es que el espectador, que no sé dónde podemos adquirirlas, pero nos llevamos a casa una obra de arte. Nosotros estamos orgullosísimos. Hay 5, todo hay que decirlo. Sí, estamos orgullosísimos de la publicación de la carpeta de pintor que ha hecho Teófilo, es cuidadísima, como todo lo que hace Teófilo, que lo hace con muchísimo cariño y con mucho mimo. Y hemos hecho 5 modelos porque realmente esto es un regalo institucional maravilloso y las instituciones nos lo han pedido. Nosotros tenemos instituciones que han colaborado con nosotros. Que las tenemos que citar en este porque proyecto, es de recibo. Por supuesto, a Fundación de Abanca en todo momento, desde el primer momento puso a disposición la sala, su personal, o sea, que nosotros estamos eternamente agradecidos con la Fundación. A Xunta de Galicia, Galicia colaboró en la financiación, nos cedió una obra maravillosa que hay en el Centro Gallego de Arte Contemporáneo. La Fundación Celta, que la Fundación Celta tiene una obra de Antonio, estuvo expuesta en el Estadio de Balaídos, ampliada, un mural, todos estos años hasta la Reforma, y Antonio estaba muy vinculado con el Celta, su equipo. Y Zona Franca es una institución que tiene también una magnífica colección, magnífica. Y la obra de la carpeta de la Zona Franca para mí es mi referente. Sí. Es mi referente. Bueno, pues como te decía, lo que hemos hecho, o sea, las carpetas todas en su conjunto llevan las láminas, ¿Puedes mostrar la tuya? que puedo mostrar unas láminas en este tamaño, muy bonitas, con las obras de la exposición, y después una de altísima calidad numerada que coincide exactamente con la que está en la portada de la carpeta. Después se incluye un libreto con todos los escritos de los colaboradores, entre ellos Francisco Pablos, un magnífico conocedor de la obra de Antonio, y otros escritores ilustres, bueno, pues como puede ser Méndez Ferrín, Nemesio Barça, Ceferino de Blas, Luis Espada, gente muy de su entorno, muy conocedora de su obra y con una amistad muy profunda.
Y bueno, pues como te decía, va a ser un regalo institucional de los colaboradores, y después todo el particular que la quiera adquirir, por supuesto, en teofilocomunicación.com pueden contactar y allí se la facilitarán. Les entusiasmará, porque la verdad es que es una auténtica joya editorial. Sí. Antes estábamos con Pedrero, te agradecemos mucho el catálogo porque muchos no conocían la obra de él. Es muy raro. Sí. Pues aquí, lógicamente, como es un pintor que no ha salido demasiado de Madrid, no es conocido. Es muy poco conocido y le importa además nada, pero pues, sí, nombre más sencillo. Citabas a Pedrero, pero sobre todo en su primera época hay otros referentes. Por ejemplo, las figuras femeninas de la primera etapa recuerdan mucho a Picasso. Sí, hasta cierto punto. Por cierto, que el tema de Picasso es realmente importante a ese respecto. Jaime, que era su hermano, evidentemente un superdotado, pero que siempre nos contaba, y lo que lo escribió 1000 veces, que había dicho Picasso, que por fin tengo un discípulo en España. Antonio, que era mucho más cabal, menos fantasioso y mucho más pisando en la tierra, más tímido, dijo, Jeva, si nos echaron de la puerta porque no nos recibió, la policía nos echó. Su oído contrario, Antonio, nunca vieron a Picasso. Sí, personalmente, se entiende. Nos dejaron ahí y los echaron. Bueno, y la famosa aventura del viaje a Estocolmo, que es curioso, cuando contaba Cisclo, eran a Cisclo, Antonio, Jaime... Bueno, que pertenecían a los artistiñas de Ourense. Al grupo de los 7, que ayer, por desgraciadamente, han muerto ya casi todos. Pues queda. Recientemente Arturo Baltar. Baltar murió hace poco, parecían muy pocos. ¿Cómo era el pintor que vivía en Orense, en Tui? Cuando decía que era muy guapo. José Luis de Dios. José Luis de Dios, que decía, bueno, el Jaime. Muy gracioso, muy bien plantado. Jaime dice que pinta mejor que yo. Eso habría que verlo. Las chavalas mejores me las llevo yo. Bueno, pues era muy simpático. Se fue un tipo encantador y era un pintor. Y estuvo pendiente de la estabilidad de Silverio, y justo se fue antes cuando él estaba bárbaro, porque estaba bárbaro. Pues este caballero era el grupo de los artistiñas. Hay una foto que se ha difundido bastante, que está en un libro de una tesis doctoral que hizo una chica de Vigo, Viana se llama de apellido, no sé más, hija de un abogado bastante conocido, Antonio Viana, bueno, que vino a casa y quería ganar un premio. Había un premio de tesinas o de tesis y por la originalidad. Y determinado profesor, cuyo nombre prefiero no acordarme, y le dijo, escribe usted sobre Velázquez, señorita, que no vale la pena, que escribe sobre Velázquez. Bueno. Y entonces el padre, que era muy amigo mío, la mandó a casa. Y dijo, ¿por qué no haces la tesis sobre la familia de los Quesada? Y la chiquilla que estaba un poco empezando, ¿y quiénes son? Bueno, entonces, siéntate, tómate un café, te hago la estancia, y entonces nos ocurrió lo de la y sacamos un montón de quesadas. ¿Alguien ha hecho el recuento de cuántas quesadas eran? Vamos a ver. Antonio, Carlos hacía serigrafía, interesante hacía caricaturas muy bien, y bueno, a continuación, el segundo por orden de los 5 hermanos era Antonio. Decía quién era. El tercero era Fernando. Heriberto. No, es mayor Fernando. Fernando es mayor que Heriberto. Creo, ¿eh? Entonces, Fernando, bueno, sabemos cómo era el pintor y, bueno, historia curiosísima. La mujer de Fernando, han elegido, excelente pintora. Tengo un cuadro ahí encantador. Bueno, pues, concretamente era la novia, contado por ella, por Ana, que murió la pobre de la manera más triste, que la novia que teóricamente tenía reservadas las familias, que eran muy amigas, para mujer de Jaime. Pero Fernando jugaba al fútbol, fue profesional, fue del Atlético de Madrid, o no sé qué equipo de esos importante, y tuvo una lesión, estuvo mucho tiempo, y esta señorita iba a verlo, estaba ahí en la calle, y se casó con él. Pues a continuación estaría concretamente de la hija de Antonio, Marieta, que es una dibujante prodigiosa, las ilustraciones de los cuentos de ella son encantadoras, vamos. Luego estaría el hijo de la hermana, Teresa, hace unos tapices bellísimos. Es una saga familiar. Sí, bueno, es que estaríamos una semana hablando de los que son. El hijo de Teresa. Antonio, de los 5 hijos, 4 son artistas. Heriberto Muela, otro era el hijo, que era el primer muchacho español, que a los 18 años le hizo una exposición Juana Mordó. Ahí es nada. Ya, bueno. Ahí es nada. Y para terminar nosotros, porque nos quedan cosas que comentar, pero de esos paisajes, porque aquí la exposición la centras exclusivamente en el paisaje, ¿no? Sí. Cítanos, lo fundamental de él. Claro, cítanos uno especial, Peruca, que sea especialmente emotivo para ti. Bueno, vamos a ver, yo de esta exposición tengo tres paisajes que me entusiasman. Uno lo has citado tú,
que es arcilla y agua, perteneciente a la zona franca. Yo creo que es Antonio, cuando falleció, uno de los titulares de uno de los periódicos era "Fallece el maestro de los ocres". O sea, la maestría de la utilización del ocre en arcilla y agua es extraordinaria. Además, hace una descomposición de la composición. Muy bien. Exactamente. A lo Kandinsky. Sí, sí, o sea, en diagonal, que para mí es gloriosa. Ese es un gran cuadro, y después tengo otros dos, el de la portada de la carpeta de que además es el título, porque el título es precioso, sí. Porque es algo como lo del río, pero es la síntesis. Mira, vamos a ver, a mí desde luego me parece, es un cuadro del 2005, me parece que es uno de los cuadros más poéticos de Antonio. Es un cuadro realizado, ese cuadro era rojo. Río Mágico. Era rojo, Río Mágico. Río Mágico era un cuadro rojo por la noche. Antonio pintaba casi siempre por la noche, bueno, pintaba siempre por la noche. Como buen bohemio. Y era rojo. Picasso lo pintó nunca de día. A la mañana siguiente el cuadro apareció verde. Su mujer se llevó la gran sorpresa, sí. y pues esas rasgaduras dejan entrever lo que había en el fondo. Ese cuadro se pintó en un momento muy feliz, en el que él era mayor, pero es como un rebrotar de la vida. Ahí aparecen dos figuras asomadas a un estanque lleno de nenúfares. Esas dos figuras son Antonio y su mujer. Esto es imaginación, Peruca, y lo demás. Mira, me vas a dejar que lea un por poema. Por supuesto, y con él acabamos, si te parece. Con él acabamos. Muy corto, que para mí es la auténtica poesía de ese cuadro. Me la hizo llegar su hijo y lo define perfectamente. Es la oda a la inmortalidad que todos recordamos de la preciosa película de Esplendor en la hierba. Aunque mis ojos ya no pueden ver ese puro destello de que en mi juventud me deslumbraba, aunque ya nada puede devolvernos la hora del esplendor en la hierba, de la gloria de las flores, no hay que afligirse, porque la belleza siempre subsiste en el recuerdo. Esa es la historia de ese cuadro, pero me vas a dejar medio segundo para hablar de mi favorito, por favor. Este cuadro es Lembranzas, está en el Museo de Orense. Este cuadro tiene un significado profundísimo. Este cuadro nunca Orense fue pintada con el color auténtico de la ciudad del oro. Orense está pintada en oros. Esto es una idealización de Orense, porque no es realista. Pero tú fíjate, esto es el Orense de la posguerra. El cielo es completamente negro. A Antonio no le gustaba pintar cielos negros, trabajaba mucho las atmósferas, pero el negro de este cielo es la desesperanza de la posguerra. No había esperanza en España. Todo era negro, y eso era lo que se veía. La luz de este cuadro está en el interior de la ciudad. Aquí estaba surgiendo la generación Nos, estaban surgiendo los artistiñas. Por eso él hace una luz iluminada, y el cielo, el río, el puente romano, una idealización pura, podría ser cualquier otra ciudad, pero es el Orense de su corazón. Y el río de oro, donde él se bañaba, en estas tres rocas, era donde él era un gran nadador y un gran atleta. Aquí se bañaba. Este es el Orense que él llevó siempre en su corazón. Y que nos has dejado nuestro mucho sentimiento. Muchísimas gracias, Pablo. Es todo un placer. Recibirnos. Un lujo. Gracias. Muchísimas gracias. Vale la pena hablar. Ha habido aquí mucho sentimiento para toda la familia. Un último recuerdo. La primera vez en mi vida que recién llegaba a Vigo, yo llegué a Vigo a finales del 59 y a principios del 60, no sé por qué, me invitaron a dar una conferencia sobre pintores gallegos, fíjate lo que habría yo entonces, en Marín, en la asociación Santa Cecilia. Y recuerdo que en aquel momento todo el mundo hablaba de Jaime Quesada. Sí, y yo dije, alguien dijo, Antonio, el hermano de Jaime. Digo, algún día a lo mejor, Jaime será el hermano de Antonio. Muy grande. Pues bueno, Antonio, digo, Fátima, que muchísimas gracias por habernos invitado, por permitirnos haber difundido la obra de Antonio. Y por tanta emotividad. Vivimos tiempos difíciles para el arte y la implacable crisis que padecemos ha arrasado con artistas, galerías, mecenazgos y exposiciones. Por ello, es de agradecer la puesta en valor de la obra de uno de los grandes del paisajismo gallego, Antonio Quesada. La colección A Fundación, la Zona Franca, Fundación Celta y Teófilo Edicións apuestan por la cultura y la comisaria Teresa Cendón por situar en el podio de honor que le corresponde la alta aportación a la plástica gallega del gran Antonio Quesada.
Muchísimas gracias y hasta siempre.